Saludos, pandilla de Cinema de Barrio. Mi nombre es Óscar Amadeo Modigliani. En este espacio traeré para ti recomendaciones del cine mexa, aquellas cintas orgullosamente producidas en nuestro país. Para esta nueva entrega quiero hablarte de una cinta que busca no solamente ser vista, sino escuchada, y que su voz tenga un impacto en la sociedad mexicana. Esta es una película que no teme señalar las injusticias sociales que viven millones de personas en México y que tanto se busca ocultar. La directora Natalia Beristain ha decidido crear una ficción basada en hechos reales que te dejará con escalofríos por la crudeza de su temática. Este filme ha sido galardonado con el Premio de Cooperación Española en el Festival de San Sebastián y honrada en la selección oficial de largometrajes a concurso en el Festival Internacional del Cine de Morelia, ambos en el 2022. Sin darle más vueltas, hoy te hablaré de Ruido. ¿De qué trata la cinta? Julia es una madre, o mejor dicho, una de las muchas madres, hermanas, hijas, colegas que han visto sus vidas destrozadas por la violencia generalizada en un país que libra una guerra contra sus mujeres. Julia busca a Ger, su hija, y en su búsqueda irá tejiendo las historias y luchas de las diferentes mujeres que conocerá. La directora mexicana Natalia Beristain ya había dado muestras de talento con sus cintas No quiero dormir sola y Los adioses, sin dejar de lado la participación que ha tenido en algunas series. Para su nueva cinta ha decidido inclinarse hacia la denuncia social, haciéndolo de buena forma, ya que le da voz a aquellas personas que fueron silenciadas injustamente. Genera ruido para no callar sobre las injusticias que se viven diariamente en nuestro país por culpa de la corrupción, la incompetencia de las autoridades y la complicidad de estas con grupos delictivos. Esta película cuenta con una estructura narrativa que pertenece al cine documental, ya que se basa indirectamente en la crónica periodística. Posiblemente esta influencia viene del guionista y periodista Diego Enrique Osorno, por lo que esta ficción tiene mucho de realidad. Su principal finalidad no es conmover al espectador, sino presentarle de frente la realidad que se desarrolla afuera, esto para hacerlo reflexionar, así como darle esperanza, mostrando que aún existen muchas personas que luchan en busca de justicia. En esta cinta seremos testigos del camino de dolor que tiene que recorrer Julia en la búsqueda de su hija desaparecida, una madre que tiene que descender al mismo infierno con la esperanza de encontrar a su hija. Con el pretexto de esta búsqueda es que se logra tocar diversos temas como pueden ser la frustración que viven millones de personas ante la incompetencia y falta de sensibilidad de las autoridades ante los casos de desapariciones, o lo que es peor, la revictimización hacia las víctimas por parte de estas autoridades. Nos da una breve vista de los grupos de apoyo psicológico para las madres que han perdido o aún buscan a sus familiares. Sin caer en el drama o el exceso de violencia, se nos muestran problemáticas como son el narcotráfico, tráfico de personas indocumentadas, trata de personas, corrupción, desaparición y asesinato de periodistas o activistas sociales y complicidad de las autoridades con grupos delictivos. Aunque también hay que decirlo, nos habla de esperanza, de los grupos de mujeres buscadores y rastreadoras que no paran de buscar a sus familiares para darle un descanso a su familia o mostrarnos uno de los pilares de la lucha feminista. La actriz Julieta Egurrola es la encargada de interpretar a Julia y lo hace con una actuación extraordinaria. De hecho, se lleva toda la cinta. En verdad te hace sentir esa frustración que viven aquellas madres, hermanas o amigas que claman justicia. Toda la cinta está empapada de un bello mensaje de sororidad. Algo que me pareció bello y que aporta al mensaje es la mancuerna madre e hija de la producción, ya que recordemos que la actriz Julieta Egurrola es la madre de la directora Natalia Beristain, de ahí que posiblemente esta química funcione de maravilla. Mención aparte es señalar el buen trabajo de fotografía que corrió a cargo de Daniela Ludlow, ya que supo captar este ambiente casi periodístico y sobre todo aprovecha de buena manera todos los paisajes que hay en San Luis Potosí, la ciudad en donde se grabó esta cinta. En verdad no puedes perderte esta cinta, misma que se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix. Ahora bien, si quieres disfrutarla en la pantalla grande, esta se encuentra disponible en la cartelera de la Cineteca Nacional y algunos cineclubes de nuestro país. Bandita, hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado mi recomendación. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, búscanos como Cinema de Barrio, regálanos un like y suscríbete que tenemos muchas sorpresas para ti. Mi nombre es Óscar Amadeo Modigliani y recuerda, no dejemos de hacer ruido porque el silencio hace más fuertes a los monstruos. Hasta la próxima. Cinema de Barrio. De los cines a tu barrio.